Vamos a hablar de riesgos. ¿Por qué vamos a hablar de riesgos? Vamos a hablar de riesgos porque certifiquemos o no la norma 9001-2015 que dice precisamente en una de sus consignas enfoque o pensamiento enfocado en riesgos. El tratamiento de riesgos puede llegar a ser independiente de la norma. Es recomendable volcarse a un poco más a la norma ISO 31000 que trata un poco más específicamente la cuestión riesgos. Y según esta norma, la norma 31000, los riesgos se pueden clasificar en riesgos de azar, en riesgos financieros, en riesgos estratégicos y en riesgos operacionales. Bajo el criterio del pensamiento basado en riesgo, vamos a tratar dos de los cuatro que acabo de nombrar, que son los riesgos estratégicos y los riesgos operacionales. Aquí en la pantalla vemos el despliegue de los 6 videos, los temas que comprenden, y vamos a recorrerlo en sucesión. Bajo el enfoque basado en riesgos, nosotros podemos decir que lo primero que tenemos que hacer es identificación del peligro, el peligro de riesgo. Quiero aclarar que el riesgo puede ser también positivo, aunque aparezca como paradójico, pero se trata, el riesgo positivo traducido, se trata de reconocer dentro de los procesos alguna oportunidad de mejora. Bien, entonces decíamos, vamos a verificar o identificar el peligro, vamos a estimar y valorar el riesgo. Esto implica que nosotros tengamos que reconocer cuáles son los riesgos significativos. ¿Por qué? Porque son los que no se pueden aceptar como tales. Entonces, a partir de ahí vamos a ver, identificar, desplegar, despejar cuáles son los riesgos que vamos a asumir. Y dentro de los riesgos que vamos a asumir, vamos también a contemplar hasta cuánto o hasta cómo vamos a asumirlo. Es decir, hay lo que se llama un costo de oportunidad, en algún caso le llaman también apetito del riesgo o aceptación hasta cierto punto de contener en los procesos un riesgo. Todos los riesgos se pueden y se deben identificar en cada uno de los procesos que se desarrollen en la organización. El caso que nosotros vamos a mostrar es el caso aplicado a una empresa donde se certificó en trinorma, es decir, en ISO 9001, en ISO 14000 y en OSAS 18001. Una hace a la calidad de gestión, la segunda a impacto ambiental y la tercera a seguridad e higiene en el trabajo. Bien, para empezar ya o entrar en tema, decimos que tenemos que identificar los riesgos tales como están, a los cuales lo vamos a denominar riesgos inherentes. Luego vamos a trabajar en un control de ellos y los vamos a ir convirtiendo en riesgos residuales. Es decir, después del control o del tratamiento que se haga, vamos a obtener un nuevo riesgo o una nueva valoración del riesgo que se llama riesgo residual y es el que sí vamos a tener bajo nuestra observación en forma permanente. Tenemos que tener en cuenta también cuál es el costo de esa mitigación del riesgo o de la eliminación en algún caso que pueda hacerse y el costo y el análisis financiero. Tal el despliegue mostrado aquí en la pantalla,
Vamos a trabajar ahora con cada una de las pestañas. Esto es un trabajo realizado sobre Excel, que contiene también plantillas interactivas que ustedes reciben para poder hacer sus trabajos de juegos de simulación. Vemos aquí el video número 1 que contiene dos plantillas. Una es el Workflow esquema primario y el otro es el Workflow interactivo. Veamos ahora cómo vamos a trabajar con ello. Yo voy a cliquear ahora la primera de ellas, la que dice aquí Workflow esquema primario, y cosa que estoy haciendo ahora, y va a aparecer un fluir. ¿Qué es este fluir? Veamos. Tenemos un paso a paso de cómo vamos a determinar cada una de las situaciones que hemos planteado, cómo vamos a tratar el riesgo y demás. Vamos a comenzar por el principio donde dice comienzo, utilizando, como ustedes podrán ver, se ha utilizado la simbología del análisis de un fluir, de un proceso. Es decir, nosotros vamos a trabajar en el proceso de la determinación, mitigación, eliminación y control del riesgo. Decimos que aquí en el comienzo nosotros lo primero que teníamos que hacer, como ya lo hemos dicho, es identificar el riesgo. ¿Cómo vamos a hacer para identificar el riesgo? Vamos a utilizar las clásicas herramientas FODA e Ishikawa, las mostraremos. Luego, una vez que está identificado el riesgo, nos planteamos si es crítico o no es crítico. Si no es crítico, bueno, lo dejamos. Y si es crítico, nos preguntamos, ¿está en un proceso diagramado? Bueno, alguien pudo decir acá hay un riesgo, me parece que hay un riesgo, presumo que hay un riesgo. ¿Está el proceso diagramado? ¿Se puede identificar bien? ¿Se puede acotar bien? Si es sí, tenemos que ver cuál es ese proceso, si está el flujo perfectamente desarrollado, si no hay que hacerlo, cuál es el nombre, el número, las áreas involucradas y el punto de control en un flujograma, que es la herramienta que se utiliza o el instrumento que se utiliza para diagramar un proceso. Si dice que no, debemos diagramar ese proceso para poder tener un mejor campo para la observación. Veamos también entonces que luego con el criterio del mapeo estratégico, que vamos a ver un poquito más adelante, si está dentro de un objetivo estratégico cuando cuando hagamos la planificación estratégica, que obviamente que asume un mayor peligro. Si está, identificar el objetivo estratégico, en qué perspectiva estratégica está. Lo digo así ligeramente porque como ustedes cuentan con este material, lo pueden mirar con muchísimo tiempo y con muchísima tranquilidad, incluso hacer las preguntas que a ustedes les parezcan pertinentes y se las vamos a contestar sin ningún tipo de problema, con muchísimo gusto. Si tiene un mapa estratégico, si no lo tiene, lo vamos a confeccionar sí o no. Luego, una vez que tengamos la base, el universo de la organización, vamos a ver dentro del objetivo estratégico cuál es el riesgo asociado y luego la evaluación del riesgo en sí mismo, en su morfología. Nos decimos qué puede fallar, qué variables o indicadores deben controlarse, con qué frecuencia que puede producirse ese riesgo, cuáles son las consecuencias de que ese riesgo se haya disparado, cómo se puede mitigar o eliminar, esto ya lo vamos a ver con un poco más de desarrollo. ¿Quién es el responsable o el dueño del proceso donde está implícito ese riesgo? Ahora bien, una vez que nosotros identificamos el riesgo, lo denominamos con el criterio de la norma que nos dice si es un riesgo inherente, es decir, es un riesgo que está, que tiene ese potencial de falla
que tiene esas cotas, que tiene esos límites, y ¿qué es lo que vamos a hacer luego? Vamos a hacer una valoración del riesgo. Para hacer la valoración del riesgo tenemos que utilizar dos elementos básicos, la importancia y la probabilidad. Uno multiplicado por el otro nos va a dar un grado de ese riesgo que incluso aparece en colorimetría. Lo vamos a ver un poco más adelante. Cuando hagamos el control, una vez identificado el riesgo, valorado el riesgo, ponderado el riesgo, vamos a hacer lo que le llamamos el control del riesgo inherente. Tenemos que hacer seguramente implementar algún plan de acción. Ese plan de acción podemos, como vemos aquí, trabajarlo con un diagrama Gantt previo, desarrollar la herramienta 5W2H, que también la vamos a ver, y vamos a obtener en consecuencia luego el cálculo del riesgo residual, es decir, hemos convertido un riesgo inherente en un riesgo residual mediante una operación matemática siempre de ponderaciones. Lo vamos a ver desarrollado, así que quedemos tranquilos en ese sentido porque vamos a entenderlo perfectamente en todo el desarrollo. Vamos a obtener en consecuencia de esta operación, importancia por probabilidad, una tabla de resultados y vamos a obtener entonces lo que se le llama normalmente, habitualmente, el mapa de calor, no de color, de calor del riesgo. Ese mapa de calor del riesgo nos va a dar una pantalla donde a partir del número que le corresponde como resultado de esta operación matemática y un color que va de verde al rojo pasando por el amarillo. Luego, una vez que nosotros hemos convertido los riesgos inherentes en riesgos residuales, vamos a tener un nuevo mapa de calor con los valores de los riesgos residuales y a partir de ahí vamos a trabajar en el control permanente, en el monitoreo de ese riesgo residual. Aquí, de esta manera, terminamos con el paso a paso, dicho muy ligeramente, que lo vamos a desmenuzar, lo vamos a desplegar a través de los 6 videos propuestos. Bien, aquí tenemos nuevamente este diagrama, pero ya ustedes verán que tiene una serie de elementos en su periferia. Eso va a servir para que el usuario de este sistema pueda ir viajando dentro de la determinación y todo lo que se quiera hacer, leer, releer tantas veces como quiera. Y está trabajado con el criterio del hipervínculo. Entonces, ustedes pueden ver aquí que el fluir es el mismo árbol, tiene absolutamente exactamente las mismas cosas, con el agregado de a la derecha, como se ve acá, lo que mostramos en un principio. Aquí simplemente estas son marcas que ustedes pueden hacer, sacar, como estoy haciendo yo ahora, donde una vez que he leído, marco para no confundirme con otra, es decir, una guía. Cada uno de estos elementos que están aquí marcados, el que tiene alguna experiencia de trabajar con Excel sabrá que esto es un hipervínculo, dice clic para vínculo. Entonces, también están identificados en cada video de los que van a recibir. Ahora bien, vamos a terminar, digamos, este video número 1, terminando de comentar sobre cómo lo vamos a ir metodizando, paso a paso, y podemos ver que
como dice aquí el video 1, bueno, el video 1 es este, el video 2, planillas de caso real, en el caso del FODA, no hay que olvidar que lo que estamos mostrando en estos videos, en este trabajo de cursado, es un trabajo que se ha realizado efectivamente, realmente en una empresa que se certificó en Trinorma y que a su vez agrandó, digamos así, la perspectiva o el trabajo, la penetración en la determinación de riesgos, porque la dirección, la alta dirección, consideró muy importante que se trabajara sobre riesgos por cuanto se entiende que la mitigación de riesgos nos va a evitar dolores de cabeza, gastos innecesarios, y vamos a ir eliminando los costos ocultos innecesarios. Bien, para cerrar entonces, este video número 1, mostramos que cada una de las etapas, de las fases, de los pasos que nosotros estamos mencionando como tal, aquí están identificados y están listos para ser cliqueados y viajar a cada una de las plantillas. Quiero recordar de que hay unas plantillas a los cuales que recibe el usuario que están preparadas, están vacías y están preparadas para recibir los parámetros o para ser parametrizadas con los datos que ustedes requieran por gusto o porque tienen algún caso en particular. De cualquier manera, en el desarrollo de esto siempre atenderemos las preguntas que quieran hacer y las responderemos con muchísimo gusto.